Cuando uno conoce a Israel y la visita, y hace poco estuvo un grupo de periodistas venezolanos, entre ellos algunos de Globovisión, se ve precisamente mucha población árabe dentro de Israel. Incluso hay partidos políticos árabes en Israel. ¿Cómo es la situación de estos árabes dentro del conflicto Israel-Palestina? Hay realmente cerca de un 20% de la población israelí que es de origen árabe, que están totalmente integrados dentro de lo que son todos los servicios nacionales, tienen, digamos, plenos derechos. Pero dentro de esto se puede decir también que en momentos de conflicto, lo vimos también hace un par de años cuando fue la operación Guardián de las Murallas, hay factores extremistas también dentro de la población árabe israelí que salen a agredir a judíos. Se ve también un incremento en la motivación para perpetrar ataques terroristas dentro del territorio israelí por esta población, pero en este momento que la mayoría del país está encerrado en sus casas, en un estado de alerta, prácticamente sin salir, casi una situación que recuerda el corona, que estábamos todos confinados en las casas. No hay tanto riesgo, por decirlo de alguna forma, de atentados terroristas de este tipo, sino es mucho más lo que está pasando ahora en las fronteras, tanto con los países limítrofes como con la propia población palestina, también en los territorios de Cisjordania. Hay partidos políticos organizados árabes dentro de Israel, inclusive en el Parlamento, creo que hay, ¿no? Así hoy en día hay tres partidos árabes que forman parte del Parlamento israelí. Uno de ellos incluso fue parte del último gobierno de Israel antes de la coalición actual. Este mismo partido que fue parte de la coalición anterior incluso condenó de forma inequívoca los ataques del Hamas. Es un partido que cree también en la integración dentro de lo que es la sociedad israelí, y creo que nos damos cuenta, árabes y judíos que vivimos en este territorio, que no estamos luchando contra un enemigo solamente del pueblo judío. Estamos luchando contra un enemigo de Israel que quiere borrarnos a todos del mapa. Puedo decirles incluso que ayer, entre los más de 4.500 cohetes que se han disparado desde la Franja de Gaza hacia Israel, uno de esos cohetes incluso cayó en una mezquita, en un poblado llamado Abu Ghosh, a las afueras de Jerusalén, y realmente vemos como el terrorismo es una amenaza no solamente para los judíos, sino para todos los terroristas palestinos del Hamas cuando entraron a masacrar a las personas en los poblados israelíes en el sur del país. No pedían la cédula ni pedían que reciten un verso del Corán para ver si eran musulmanes, simplemente disparaban de forma indiscriminada, y se habla de más de 40 árabes israelíes que fueron asesinados en estos ataques. Hay una situación muy problemática y yo la pude ver cuando fui a la guerra de Irán, de Irak contra Kuwait, que es la de los objetivos civiles en objetivos militares. Estos rehenes, que son más de 100 aparentemente, pueden ser utilizados de esa manera y que hay negociación sobre eso, porque parece que hay negociación para intercambiar prisioneros de guerra. Primero, hasta este momento, tanto Israel como el Hamas han negado que haya alguna negociación, si bien sabemos que muchas veces las negociaciones ocurren, digamos, tras bambalinas y no de forma pública. Ayer la organización terrorista Hamas sacó un comunicado oficial diciendo que su intención era comenzar a ejecutar a los rehenes israelíes, a los más de 150 rehenes israelíes que están secuestrados en Gaza, e incluso decían que por cada ejecución iban también a publicar fotos y videos de estas ejecuciones, algo que nos recuerda mucho, por ejemplo, lo que hacía el ISIS hace unos años en otros lugares en el Medio Oriente. Son organizaciones que de alguna forma comparten la misma ideología, comparten también la misma metodología, y que ambas quieren hacer una guerra psicológica contra su enemigo, y es algo que el Estado de Israel está preparado para hacer. Yo les puedo contar a nivel personal que aquí en las escuelas han comenzado a pedir a los padres que no dejen que sus hijos vean las redes sociales, porque saben que en las próximas horas es probable que veamos imágenes muy difíciles, videos de ejecuciones, como lo que acabamos de decir, y entendemos que también tenemos que proteger a nuestros niños, tenemos que proteger a los jóvenes para no perder, digamos, en esta guerra psicológica y poder seguir adelante con fortaleza venciendo a esta organización terrorista. Una expresión que escuchamos mucho es cómo Israel, que tiene tan buen sistema de defensa, inclusive que ha salido victorioso en tres guerras internacionales contra el mundo árabe, que ahora no lo tiene en contra, porque más bien muchos árabes tienen relaciones diplomáticas con Israel y muchos musulmanes, como es el caso de Turquía permanentemente o el caso de Marruecos y ahora con otros países del Golfo Arábigo-Pérsico. Entonces, esa situación, ¿cómo se plantea? Bueno, primero entendemos que el contexto en el que se da todo lo que ocurrió este fin de semana es justamente parte del proceso de integración del Estado de Israel en la región. Vimos, como mencionabas, los acuerdos de Abraham hace 3 años, y se hablaba de un acercamiento sin precedentes entre Israel y Arabia Saudita.
para una posible normalización, lo dijo el propio primer ministro Netanyahu durante la Asamblea General de la ONU hace unos días, y entendemos que este ataque del Hamas es un intento justamente por desestabilizar la región, por dañar estos esfuerzos de paz que se estaban haciendo. Dicho eso, sí, se entiende que hay acá un fallo importante de los sistemas de seguridad. Hay una brecha demasiado grande entre lo que tenía que haber pasado, es decir, a nivel de la protección que tenía que haber habido en ese lugar, y lo que hubo en la práctica, y cómo se hizo posible que la organización terrorista jamás entrara de esa forma al territorio israelí. Pero también creo que en la población israelí hay un entendimiento ahora de que el debate principal no está en cómo pasó, sino que ahora las fuerzas están concentradas en golpear a la organización terrorista Hamas, en neutralizar la amenaza, que sigue siendo una amenaza inminente. Decimos, siguen disparando cohetes. Les puedo decir que hace 15 minutos dispararon cohetes también al sur de Israel, que hace 5 minutos recibimos una alerta de que hubo otro intento de infiltración en el sur del país. Son intentos constantes, y por eso entendemos que ahora el principal esfuerzo es el de proteger nuestro territorio y proteger a nuestros ciudadanos. Bueno, muchísimas gracias, Gabriel Chocorón, venezolano que está en el mundo del Medio Oriente, sobre todo en Israel, como periodista. Además, me decía también fuera de cámara que como no hay embajada de Venezuela, no hay información de posibles víctimas venezolanas, pero sí de otros países. ¿Me lo confirmas eso? Así es, lamentablemente hemos escuchado en muchos casos de latinoamericanos que han fallecido. Hay también algunos que están secuestrados, argentinos, mexicanos. Entre los fallecidos hoy, por ejemplo, recibimos la noticia de un peruano que encontraron su cuerpo en un kibutz en el sur de Israel. Y al fin y al cabo, como decíamos antes, estamos frente a una organización salvaje que no pide la cédula de identidad y no revisa si son ciudadanos extranjeros antes de disparar a mansalva. Bueno, muchísimas gracias de nuevo y recordemos que este es un problema que vamos a tratar toda la semana. Estamos tratando de conseguir un periodista también en la parte palestina para tener otra visión también de los hechos, y es importante que ustedes cada uno con su cultura, su educación y sus sentimientos vean la situación, y ojalá que haya paz, como decía Gabriel también, en el fondo entre árabes y palestinos y sobre todo el pueblo de Israel, que tengan derecho a existir. Israel tiene todos los atributos y también un Estado palestino. Vamos a un corte y seguimos con otros invitados. Gracias, Gabriel, de nuevo.